en las sombras de una biblioteca subterránea en Harvard, donde el polvo de siglos se acumula sobre pergaminos que la historia oficial prefirió olvidar, yace un documento que podría desmoronar los cimientos mismos del cristianismo tal como lo conocemos. Pero ¿qué secretos puede contener un texto tan peligroso que durante 2000 años ha sido sistemáticamente borrado de la memoria colectiva? La respuesta a esta pregunta no solo desafía nuestras creencias más arraigadas, sino que nos obliga a confrontar una realidad que las instituciones religiosas han mantenido oculta con una determinación que roza la desesperación. La historia que estás a punto de descubrir no es simplemente una más de las muchas controversias que rodean los orígenes del cristianismo. Es algo mucho más profundo, más perturbador, más revolucionario. Es la historia de un evangelio que nunca debió haber existido, al menos no en la versión que conocemos hoy. Un evangelio que, según los eruditos que han tenido el privilegio y la valentía de estudiarlo, contiene revelaciones sobre la figura de Jesús que contradicen de manera fundamental todo lo que nos han enseñado durante milenios. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una época donde creemos tener acceso a toda la información del mundo, todavía existan secretos tan profundos, capaces de tambalear las estructuras de poder más antiguas de Occidente? La respuesta está en comprender que el control de la información no es un fenómeno moderno. Durante siglos, aquellos que detentaban el poder eclesiástico comprendieron que su autoridad dependía no solo de lo que enseñaban, sino especialmente de lo que ocultaban. El documento en cuestión, conocido por los pocos iniciados como el Evangelio secreto de Marcos, no es una fantasía moderna ni el producto de la imaginación de algún escritor contemporáneo buscando notoriedad. Este, según los análisis más rigurosos realizados por especialistas en manuscritos antiguos, un texto que data del siglo II después de Cristo, apenas décadas después de que se escribieran los evangelios canónicos que todos conocemos. Pero aquí surge la primera pregunta inquietante. Si este evangelio es tan antiguo y aparentemente tan auténtico como los que forman parte del Nuevo Testamento, ¿por qué fue deliberadamente excluido del canon bíblico? La respuesta a esta interrogante nos lleva a adentrarnos en los laberintos del poder político y religioso del cristianismo primitivo, donde las luchas por definir la ortodoxia no se libraron únicamente en el terreno de las ideas, sino también en el de la supervivencia física de textos y personas. Durante los primeros siglos del cristianismo existían múltiples corrientes de pensamiento, múltiples interpretaciones de quién era realmente Jesús y cuál era su verdadero mensaje. Algunas de estas corrientes, como el gnosticismo, ofrecían una visión radicalmente diferente de la figura central del cristianismo. Pero ¿qué ocurre cuando una de estas visiones alternativas no proviene de un grupo marginal o herético, sino aparentemente del mismo autor de uno de los evangelios canónicos? El Evangelio secreto de Marcos presenta precisamente esta perturbadora posibilidad. Según los fragmentos que han logrado sobrevivir a la implacable campaña de destrucción sistemática, Marcos, el mismo evangelista, cuyo relato forma parte del Nuevo Testamento, habría escrito una versión más extensa y detallada de su evangelio, una versión que contenía enseñanzas y episodios que fueron considerados demasiado peligrosos para el cristianismo que los líderes eclesiásticos querían establecer. El descubrimiento de este texto no fue el resultado de una excavación arqueológica espectacular ni del hallazgo casual de algún pastor beduino, como ocurrió con los rollos del Mar Muerto. Fue, en cambio, el producto de una investigación meticulosa llevada a cabo por el profesor Morton Smith de la Universidad de Columbia, quien en 1958 realizó un hallazgo que cambiaría para siempre su comprensión del cristianismo primitivo. Mientras investigaba manuscritos en el monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén,
Smith encontró una carta del siglo XVIII que contenía fragmentos de lo que parecía ser un evangelio desconocido atribuido a Marcos. Pero la historia de este descubrimiento es mucho más compleja y fascinante de lo que inicialmente podría parecer. Smith no era simplemente un académico más buscando material para otra publicación oscura. Era un erudito con una reputación impecable, especializado en historia antigua y particularmente en los orígenes del cristianismo. Su trabajo previo había sido respetado y citado ampliamente por sus colegas. ¿Qué llevó entonces a un hombre de su calibre a arriesgar su carrera entera presentando un descubrimiento que sabía sería recibido con escepticismo y hostilidad extremos? La respuesta parece estar en la naturaleza misma del documento que encontró. No era simplemente otro texto cristiano primitivo que añadiera detalles menores a la narrativa conocida. Era algo que amenazaba con reescribir completamente nuestra comprensión de quién era Jesús, cómo operaba su movimiento y qué tipo de enseñanzas realmente transmitía a sus seguidores más cercanos. Era un documento que, si fuera auténtico, obligaría a reconsiderar no solo aspectos específicos del cristianismo primitivo, sino las bases mismas sobre las cuales se había construido toda la tradición cristiana occidental. Pero ¿por qué este descubrimiento, que debería haber sido celebrado como uno de los hallazgos más importantes de la historia del cristianismo, fue recibido con tanto escepticismo y hostilidad por parte del establishment académico y religioso? La respuesta se encuentra en el contenido mismo de los fragmentos descubiertos. Estos pasajes no solo presentaban episodios completamente desconocidos de la vida de Jesús, sino que sugerían prácticas y enseñanzas que desafiaban frontalmente la imagen tradicional del fundador del cristianismo. Uno de los fragmentos más controvertidos describe un episodio en el que Jesús resucita a un joven y posteriormente pasa una noche entera con él, enseñándole los misterios del reino de Dios. El texto menciona específicamente que el joven llevaba únicamente una túnica de lino sobre su cuerpo desnudo y que permanecía con Jesús hasta el amanecer. Para los lectores modernos, acostumbrados a las interpretaciones tradicionales del cristianismo, estas descripciones pueden resultar, cuando menos, inquietantes. Pero para comprender la verdadera magnitud de lo que estos pasajes implican, debemos situarlos en el contexto de las prácticas religiosas del mundo mediterráneo del siglo I. Esta no era una época de cristianismo institucionalizado, de teología sistemática o de códigos morales rígidamente definidos. Era una época de experimentación espiritual intensa, donde maestros carismáticos desarrollaban sus propias metodologías para la transformación de la conciencia, often borrowing and adapting elements from various mystery traditions that flourished throughout the Hellenistic world. ¿Acaso estos pasajes sugieren algo más que una simple enseñanza espiritual? ¿Es posible que el Jesús histórico fuera significativamente diferente de la imagen asexuada y purificada que el cristianismo oficial ha promovido durante 2 milenios? Estas preguntas no surgen de una mente maliciosa buscando escandalizar, sino de la necesidad intelectual honesta de confrontar evidencia que podría revolucionar nuestra comprensión de una de las figuras más influyentes de la historia humana. Los eruditos que han estudiado el Evangelio secreto de Marcos han señalado que estos rituales de iniciación nocturna eran comunes en las religiones mistéricas del mundo helenístico. El cristianismo primitivo no existía en un vacío cultural, sino que se desarrolló en un ambiente donde múltiples tradiciones religiosas se influenciaban mutuamente. Los cultos a Mitra, los misterios eleusinos y diversas corrientes del gnosticismo, todos incluían rituales de iniciación que often involucraban simbolismos relacionados con la muerte y el renacimiento, la desnudez ritual y la transmisión secreta
de conocimientos esotéricos. El contexto histórico en el que surgió el cristianismo era uno de sincretismo religioso extraordinario. El Imperio Romano no solo toleraba múltiples tradiciones religiosas, sino que often facilitaba su intercambio y fusión. Comerciantes, soldados, esclavos y administradores llevaban consigo las prácticas espirituales de sus lugares de origen, creando un mercado religioso competitivo donde diferentes tradiciones tenían que adaptarse y evolucionar para atraer y mantener seguidores. ¿Es posible entonces que Jesús, lejos de ser el fundador de una religión completamente nueva y original, fuera en realidad un maestro iniciático que adaptaba y transformaba tradiciones espirituales ya existentes? Esta posibilidad no disminuye necesariamente su importancia histórica o espiritual, pero ciertamente desafía las afirmaciones de unicidad absoluta que el cristianismo ortodoxo ha mantenido durante siglos. La investigación histórica moderna ha demostrado que muchas de las prácticas y conceptos que consideramos distintivamente cristianos tenían precedentes claros en tradiciones religiosas anteriores. La idea de un Salvador que muere y resucita, por ejemplo, era central en los cultos a Osiris, Adonis y Dionisio. Los rituales de comunión con pan y vino eran comunes en varios mystery religions. La noción de vida eterna como reward for proper spiritual practice existía en múltiples forms throughout the ancient Mediterranean. ¿Qué hacía entonces que el mensaje de Jesús fuera suficientemente distintivo para atraer seguidores y eventualmente dominar el mundo religioso del Imperio Romano? El Evangelio secreto de Marcos sugiere que la respuesta podría estar no en la originalidad completa de sus enseñanzas, sino en la síntesis particular que logró crear entre elements de different traditions, y especially en los métodos específicos de iniciación y transformación personal que desarrolló. El contenido del Evangelio secreto de Marcos sugiere que existía un nivel de enseñanza esotérica en el cristianismo primitivo, reservado solo para aquellos que habían demostrado estar preparados para recibirlo. Esta idea de una enseñanza secreta, de un cristianismo de dos niveles, encuentra eco en varios textos del cristianismo primitivo, incluyendo algunos pasajes del propio Nuevo Testamento canónico. Cuando Jesús dice a sus discípulos que a ellos se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a otros se les habla en parábolas para que, viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿acaso no está reconociendo explícitamente la existencia de niveles diferenciados de enseñanza? Esta estrategia de enseñanza diferenciada no era única del cristianismo, sino que representaba la práctica estándar de virtually all serious spiritual traditions of the period. Los mysteries eleusinos tenían different levels of initiation, cada una revelation more profound teachings. The Mithraic cults organized their members in una hierarchy of 7 grades, cada one requiring specific preparations and revelations. Even mainstream Judaism maintained distinctions between teachings appropriate for the general public with those reserved for advanced students of the Torah. ¿Por qué entonces el cristianismo institucional eventualmente abandonó esta approach en favor de un modelo más homogéneo, donde las same basic teachings were proclaimed a todos, regardless de su preparation o level de commitment? La respuesta se encuentra en las pressures específicas que faced el early Christian movement, como se expandió beyond su original Jewish context y began a compete para mass conversion throughout el Roman Empire. La carta del siglo XVIII, encontrada por Morton Smith, estaba escrita por Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más respetados del siglo II. En esta carta, Clemente confirma la existencia del Evangelio secreto de Marcos y explica que fue escrito por el propio evangelista para aquellos cristianos que habían progresado a un nivel espiritual más avanzado.
Clemente también advierte sobre la necesidad de mantener estos textos alejados de los carpocrasianos, una secta gnóstica que supuestamente distorsionaba las enseñanzas secretas para justificar prácticas libertinas. La figura de Clemente de Alejandría es crucial para understanding el context in which el Evangelio secreto de Marcos supposedly existed. Clemente no era un fringe figure o heretical teacher, pero rather uno de los most respected y influential leaders del early Christian church. Su work represented un serious attempt to integrate Christian theology con Greek philosophy y mystery religion traditions. He was precisely el tipo de persona who would have been entrusted con preserving advanced teachings que were considered too dangerous or complex para general circulation. Clemente's letter provides not only testimony a la existence del secret gospel, pero también valuable context sobre why it was kept hidden y from whom. His warnings sobre los carpocrasianos suggest que había genuine concerns sobre how advanced the spiritual teachings could be misunderstood or misused por people who lacked proper preparation or moral foundations. Pero ¿quiénes eran exactamente estos carpocrasianos y por qué representaban una amenaza tan grande para la ortodoxia cristiana emergente? Los carpocrasianos eran seguidores de Carpócrates, un maestro gnóstico del siglo II, que enseñaba que Jesús había sido un hombre ordinario que alcanzó la iluminación y que otros podían seguir su ejemplo mediante prácticas específicas de iniciación. Para los carpocrasianos, Jesús no era único en su naturaleza divina, sino más bien un modelo a seguir, un ejemplo de lo que cualquier ser humano podía llegar a ser mediante el conocimiento correcto y las prácticas adecuadas. Esta interpretación de la figura de Jesús representaba una amenaza existencial para el cristianismo que los líderes eclesiásticos estaban intentando establecer. Si Jesús era simplemente un ser humano iluminado, si su divinidad no era única e irrepetible, entonces toda la estructura jerárquica de la Iglesia, toda su autoridad como intermediaria única entre Dios y los fieles, se desmoronaba. ¿Cómo podría la Iglesia mantener su poder si cualquier individuo podía, en principio, alcanzar el mismo nivel de iluminación que Jesús? Los carpocrasianos también reportedly practiced forms of spiritual libertinism que shocked even el relatively tolerant religious environment del second century Mediterranean. They allegedly believed que once una persona had achieved sufficient spiritual development, conventional moral restrictions no longer applied a them. This perspective, whether accurate or simply propaganda from their opponents, provided perfect ammunition para those who wanted to discredit any form de esoteric Christianity. La supresión del Evangelio secreto de Marcos y de textos similares no fue, por tanto, simplemente una cuestión de ortodoxia teológica, sino una estrategia de supervivencia institucional. Aquellos que controlaban las estructuras emergentes del cristianismo comprendieron intuitivamente que su futuro dependía de establecer una versión oficial y controlada de la historia y las enseñanzas de Jesús. Cualquier texto que sugiriera alternativas, que abriera la puerta a interpretaciones diferentes, representaba un peligro que debía ser eliminado. Este proceso de consolidation y control no occurred overnight, but rather developed gradually over several centuries como various Christian communities competed para dominance y eventual imperial recognition. Each step in this process involved choices sobre which texts are preserved, which teachings are emphasized, which alternatives are suppressed. These choices were not made in un political vacuum, but rather reflected the practical needs de communities que were struggling para survive y grow en un often hostile environment. El proceso de canonización de los textos bíblicos no fue, como a menudo se presenta, un proceso natural y espontáneo guiado únicamente por la inspiración divina. Fue más bien un proceso profundamente político,
en el que diferentes facciones lucharon por imponer su visión particular del cristianismo. Los textos que sobrevivieron y fueron incluidos en el canon no necesariamente eran los más antiguos, los más auténticos o los más fieles a las enseñanzas originales de Jesús. Fueron en muchos casos simplemente aquellos que mejor servían a los intereses de las facciones que finalmente triunfaron en estas luchas por el poder. Consider, para ejemplo, cómo certain gospels que were widely accepted in particular regions durante los early centuries eventually lost favor and disappeared from official recognition. El Gospel de Thomas, which contains sayings attributed to Jesus que many scholars consider to be potentially more authentic than some material in los canonical Gospels, was excluded from el New Testament not because de questions sobre su antiquity or accuracy, pero because its theological perspective did not align con la direction que mainstream Christianity was developing. ¿Qué otras enseñanzas, qué otros aspectos de la personalidad y el mensaje de Jesús fueron deliberadamente ocultados o distorsionados en este proceso? El Evangelio secreto de Marcos ofrece apenas una ventana hacia esta realidad perdida, pero sugiere que lo que conocemos sobre el cristianismo primitivo es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie de la historia oficial yace un mundo de textos suprimidos, de enseñanzas silenciadas, de interpretaciones alternativas que fueron consideradas demasiado peligrosas para sobrevivir. La magnitud de esta supresión becomes clearer cuando we consider el massive scale de early Christian literary production. Scholars estimate que hundreds, possibly thousands, de texts were composed por various Christian communities during los first 3 centuries después Cristo. To this vast literature, only one tiny fraction survived to become part del canonical New Testament. Even fewer non-canonical texts survived, y those que did often exist only in fragmentary form, or in translations que may not accurately reflect su original content. La reacción académica al descubrimiento de Morton Smith ha sido desde el principio profundamente dividida. Mientras algunos eruditos han defendido la autenticidad del documento y han intentado integrar sus implicaciones en una comprensión más amplia del cristianismo primitivo, otros han atacado ferozmente tanto la autenticidad del texto como la credibilidad del propio Smith. Esta polarización no es simplemente el resultado de desacuerdos académicos normales sobre evidencia histórica. Refleja más bien la profunda incomodidad que produce cualquier desafío a las narrativas fundamentales sobre las que se han construido 2000 años de cultura occidental. The intensity de this academic controversy reveals much sobre how even supposedly objective scholarly institutions can be influenced por broader cultural and religious commitments. Universities can maintain historical ties to Christian denominations. Scholars whose personal faith commitments are challenged for certain interpretations to historical evidence. Funding sources que have interests in maintaining particular versions to Christian history. All contribute to an environment donde complete objectivity becomes extremely difficult to maintain. Es posible que parte de la resistencia académica al Evangelio secreto de Marcos provenga no de preocupaciones legítimas sobre su autenticidad, sino del miedo a las implicaciones de su contenido. En una sociedad donde el cristianismo sigue siendo una fuerza cultural dominante, donde universidades prestigiosas mantienen vínculos históricos con denominaciones religiosas, donde la carrera académica de un erudito puede verse afectada por sus posiciones sobre temas religiosos controvertidos, la objetividad pura es más difícil de mantener de lo que podríamos suponer. Los análisis técnicos del documento han revelado características que apoyan tanto a los defensores como a los detractores de su autenticidad. La caligrafía corresponde efectivamente al periodo del siglo XVIII, como afirma Smith. El griego utilizado en los fragmentos
muestra características consistentes con el período del siglo II. Los conceptos teológicos y las prácticas descritas encuentran paralelos en otros textos del cristianismo primitivo. Sin embargo, algunos críticos han señalado que el texto contiene elementos que podrían sugerir una fabricación moderna, diseñada para reflejar las preocupaciones y obsesiones del siglo XX más que las del siglo II. The technical analysis del document involves multiple layers de examination. Paleographic analysis examines EL handwriting style to determine whether it matches known examples from EL claimed historical period. Linguistic analysis studies el vocabulary, grammar, y stylistic features del texto y assess whether they are consistent con what we know sobre how Greek was written during el 2nd century. Codicological analysis examines el physical characteristics del manuscript, including el type de paper, ink, y binding techniques used. Each of these analytical approaches has yielded evidence that can be interpreted in multiple ways. The handwriting, for example, does appear to be consistent con 18th century Greek scribal practices, as Smith claimed. However, critics point out que un skilled forger could potentially reproduce such characteristics, especially someone con Smith's extensive knowledge de ancient y medieval manuscripts. Pero incluso si aceptáramos la posibilidad de que Morton Smith fabricara el documento, ¿qué nos dice esto sobre las tensiones y contradicciones inherentes en nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Un falsificador exitoso no crea de la nada, sino que explota inconsistencias y lagunas existentes en el conocimiento histórico. El hecho de que el Evangelio secreto de Marcos resulte tan plausible, tan consistente con lo que sabemos sobre las luchas religiosas del siglo II, sugiere que toca puntos vulnerables en la narrativa cristiana oficial. This raises una fundamental question sobre la nature du historical knowledge itself. If un potentially forged document can seem so plausible que it divides expert opinion, what does this tell us sobre las limitations de our historical understanding? Are there systematic gaps in our knowledge that make certain types of fabrication relatively easy? If so, what implications does this have para our confidence in other aspects de accepted historical narratives? La figura de Jesús que emerge del Evangelio secreto es más compleja, más humana, más conectada con las corrientes espirituales de su tiempo de lo que la tradición ortodoxa ha querido admitir. Es un Jesús que participa en rituales mistéricos, que transmite enseñanzas esotéricas a iniciados selectos, que mantiene relaciones íntimas y profundas con sus seguidores más cercanos. No es necesariamente un Jesús menos espiritual o menos significativo, pero es definitivamente un Jesús menos controlable, menos domesticado por las instituciones que afirman representarlo. This version de Jesús would have been much more recognizable to his contemporaries than el figure promoted por later institutional Christianity. En el religious marketplace del 1st century Palestine y broader Mediterranean, spiritual teachers who offered initiatory experiences, secret teachings, and personal transformation were common. What made such teachers successful was not their complete originality, but their particular synthesis de existing elements y their effectiveness in actually producing transformative experiences in their followers. Durante el siglo II, cuando supuestamente se escribió el Evangelio secreto de Marcos, el cristianismo estaba experimentando una crisis de identidad fundamental. Las expectativas apocalípticas de la primera generación de cristianos no se habían materializado. Jesús no había regresado en gloria para establecer su reino terrenal. Los apóstoles originales habían muerto, y con ellos se había perdido el vínculo directo con el fundador del movimiento. ¿Cómo debía evolucionar el cristianismo en estas circunstancias? This crisis, the delayed expectations, was not unique to Christianity,
but had been experienced por other religious movements que predicted imminent divine intervention in human affairs. How such movements respond to this crisis often determines their long-term survival and development. Some groups dissolve when their predictions fail. Others reinterpret their expectations in ways que allow para indefinite delay. Still others transform themselves into completely different types de organizations. Diferentes grupos respondieron a esta crisis de maneras radicalmente diferentes. Algunos, como los gnósticos, desarrollaron complejas mitologías que explicaban la aparente ausencia de Dios del mundo material. Otros, como los que finalmente se convertirían en la ortodoxia cristiana, enfatizaron la autoridad institucional y la sucesión apostólica como garantías de legitimidad. Pero existía también una tercera vía, representada por textos como el Evangelio secreto de Marcos, que buscaba mantener viva la tradición de enseñanza directa e iniciación personal que había caracterizado al cristianismo más primitivo. This third approach represented perhaps el most ambitious attempt to preserve what its advocates considered el authentic spirit de Jesus's original teaching while adapting a changed historical circumstances. Rather than simply institutionalizing external forms de authority or retreating into abstract theological speculation, it sought to maintain living traditions de personal transformation que could continue to produce individuals con genuine spiritual attainment. Es posible que esta tercera vía representara en muchos aspectos una comprensión más auténtica del mensaje original de Jesús que la que finalmente triunfó institucionalmente. Los evangelios canónicos preservan múltiples referencias a enseñanzas secretas, a discípulos internos y externos, a niveles diferenciados de comprensión espiritual. Jesús habla repetidamente de misterios que solo pueden ser revelados a aquellos que están preparados para recibirlos. Sin embargo, la cristiandad ortodoxa ha tendido a minimizar estos elementos esotéricos, prefiriendo una interpretación más exotérica y accesible masivamente. Parte 2. Expandida. El Evangelio secreto de Marcos sugiere que esta interpretación esotérica no solo existía, sino que era considerada la forma más elevada y auténtica del cristianismo por comunidades que se remontaban directamente a los apóstoles originales. Clemente de Alejandría no presenta este evangelio como una innovación herética, sino como una tradición ancestral que debe ser protegida de la distorsión y el mal uso. Para Clemente, la existencia de niveles diferenciados de enseñanza cristiana no era una aberración, sino una característica natural y necesaria de cualquier tradición espiritual auténtica. Pero para comprender verdaderamente las implicaciones revolucionarias de esta perspectiva, debemos adentrarnos en una pregunta aún más fundamental y perturbadora. ¿Quién era realmente Jesús antes de que las instituciones cristianas construyeran la imagen que conocemos hoy? Esta interrogante no surge de una curiosidad meramente académica, sino de la necesidad imperiosa de comprender cómo se construyen y mantienen las narrativas de poder que han dado forma a la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Es posible que el Jesús histórico fuera radicalmente diferente de la figura que encontramos en los evangelios canónicos? No necesariamente en términos de su importancia espiritual, sino en términos de su humanidad compleja y su conexión profunda con las corrientes místicas de su tiempo. El Evangelio secreto de Marcos no solo sugiere esta posibilidad, sino que ofrece evidencia textual específica que desafía frontalmente la imagen sanitizada y domesticada que el cristianismo institucional ha promovido durante siglos. Para comprender la magnitud de esta transformación histórica, debemos situarnos en el contexto cultural y religioso en el que vivió el Jesús histórico. Palestina del siglo I no era simplemente una provincia romana periférica donde un predicador solitario apareció de la nada con enseñanzas completamente originales. Era, más bien,
un crisol extraordinario de tradiciones espirituales donde se encontraban y fusionaban influencias judías, helenísticas, egipcias, persas y mesopotámicas en una síntesis cultural sin precedentes en la historia humana. ¿Cómo era posible que este ambiente de sincretismo religioso intenso no hubiera influenciado profundamente las enseñanzas y prácticas del movimiento cristiano primitivo? La respuesta oficial del cristianismo ortodoxo ha sido siempre que Jesús representaba una revelación completamente nueva e independiente, sin precedentes en las tradiciones espirituales existentes. Pero esta afirmación se vuelve cada vez más difícil de sostener a medida que la investigación histórica moderna revela la profundidad y extensión de las conexiones entre el cristianismo primitivo y las religiones mistéricas del mundo helenístico. Los maestros espirituales de esta época no operaban en aislamiento cultural, sino que estaban profundamente conectados con las corrientes místicas de todo el mundo mediterráneo. Las ideas viajaban con los comerciantes, los soldados, los esclavos y los administradores imperiales. Los conceptos espirituales se intercambiaban en los mercados, en las termas públicas, en las escuelas filosóficas que florecían en ciudades como Alejandría, Antioquía y Atenas. Es concebible que Jesús, presentado por los evangelios canónicos, como si hubiera surgido de la nada, con enseñanzas completamente originales, fuera en realidad parte de esta red más amplia de tradiciones espirituales. El Evangelio secreto de Marcos sugiere precisamente esta posibilidad al describir prácticas iniciáticas que encuentran paralelos exactos y detallados en los misterios eleusinos, en el mitraísmo, en los cultos a Dionisio y en diversas corrientes del gnosticismo que florecían en el mundo helenístico de la época. Los rituales de muerte y renacimiento simbólicos, la iniciación nocturna de candidatos especialmente preparados, la transmisión de enseñanzas secretas a círculos internos de discípulos, la utilización de simbolismos relacionados con la desnudez ritual y la vulnerabilidad corporal. Todo esto eran elementos comunes y bien establecidos en las religiones mistéricas del período. La descripción en el Evangelio secreto de Marcos del joven que es resucitado por Jesús y posteriormente iniciado en los misterios del reino de Dios, durante una vigilia nocturna donde llevaba únicamente una túnica de lino sobre su cuerpo desnudo, no es simplemente una anomalía textual perturbadora que podemos ignorar o racionalizar. Es más bien una descripción que encaja perfectamente en el patrón establecido de las prácticas iniciáticas de la época, sugiriendo que Jesús operaba dentro de tradiciones reconocibles para sus contemporáneos. Pero ¿qué implicaciones profundas tiene esto para nuestra comprensión del cristianismo como una religión supuestamente única y sin precedentes? Si Jesús estaba operando dentro de tradiciones mistéricas ya existentes, si sus métodos de enseñanza y iniciación seguían patrones establecidos por siglos de desarrollo espiritual en el mundo mediterráneo, entonces la afirmación cristiana de originalidad absoluta se desmorona completamente. Esto no necesariamente disminuye la importancia espiritual o histórica de Jesús, pero ciertamente desafía las pretensiones de unicidad que han servido como fundamento para la autoridad exclusiva que las iglesias cristianas han reclamado durante siglos. La evidencia de que Jesús participaba en tradiciones iniciáticas no se limita al Evangelio secreto de Marcos. Incluso en los textos canónicos, cuando los leemos con ojos preparados para reconocer los patrones de las religiones mistéricas, encontramos múltiples referencias a enseñanzas secretas, a discípulos internos y externos, a niveles diferenciados de comprensión espiritual, que sugieren claramente la existencia de un cristianismo esotérico desde los orígenes mismos del movimiento.
Cuando Jesús dice a sus discípulos que a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, está reconociendo explícitamente que mantenía diferentes niveles de enseñanza para diferentes audiencias. Esta no es una práctica que inventó de la nada, sino una metodología pedagógica estándar que había sido desarrollada y refinada durante siglos por las escuelas mistéricas del mundo antiguo. ¿Por qué entonces esta dimensión esotérica del cristianismo primitivo fue tan sistemáticamente suprimida que apenas sobreviven rastros fragmentarios como el Evangelio secreto de Marcos? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del poder institucional y en las estrategias específicas que las instituciones emergentes del cristianismo tuvieron que emplear para mantener su control sobre las narrativas fundacionales que legitimizaban su autoridad en un ambiente competitivo y a menudo hostil. Una tradición espiritual basada en la iniciación directa y la experiencia personal representa una amenaza existencial para cualquier institución que busque ejercer control centralizado sobre la vida espiritual de las masas. Si cada individuo puede, en principio, acceder directamente a la misma iluminación que alcanzó Jesús mediante procesos de preparación e iniciación apropiados, si los misterios del reino de Dios están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a someterse a las disciplinas necesarias, entonces la función mediadora de la institución eclesiástica se vuelve, en el mejor de los casos, opcional y en el peor, completamente innecesaria. Los líderes del cristianismo emergente comprendieron intuitivamente que su supervivencia institucional dependía de establecer y mantener su papel como intermediarios únicos e indispensables entre Dios y los fieles. Esto requería una transformación fundamental del cristianismo, de una tradición iniciática individual basada en la experiencia directa. Tenía que convertirse en una religión de masas basada en la fe, la obediencia institucional y la dependencia de autoridades externas para la interpretación y aplicación de las enseñanzas. El Jesús maestro iniciático tenía que convertirse en el Jesús Salvador único e irrepetible, cuya gracia solo podía ser accesada a través de los canales institucionales apropiados. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un plan conspirador conscientemente articulado por líderes maquiavélicos. Fue más bien el producto de presiones evolutivas complejas que favorecían las versiones del cristianismo que podían competir más efectivamente por la supervivencia en el ambiente hostil y competitivo del Imperio Romano. Las comunidades cristianas que mantenían tradiciones esotéricas complejas eran más vulnerables a la persecución gubernamental, más difíciles de organizar a gran escala, menos capaces de atraer conversos masivos rápidamente que las versiones más simplificadas y externamente orientadas del mensaje cristiano. Pero, ¿qué se perdió exactamente en este proceso de simplificación y masificación? El Evangelio secreto de Marcos sugiere que lo que se perdió no fueron simplemente detalles históricos menores o prácticas rituales arcaicas sin importancia contemporánea, sino dimensiones enteras de la personalidad y enseñanza de Jesús, que podrían haber enriquecido inmensurablemente el desarrollo espiritual de la civilización occidental durante los últimos 2 milenios. El Jesús que emerge del Evangelio secreto es más complejo psicológicamente, más conectado emocionalmente con sus discípulos, más consciente de las complejidades del desarrollo espiritual individual, más integrado en términos de su humanidad completa. Es un Jesús que comprende que diferentes personas requieren diferentes tipos de enseñanza y preparación espiritual, que reconoce la necesidad de crear espacios seguros para la exploración espiritual profunda.
que no teme la intimidad emocional y física como parte del proceso de transformación espiritual auténtica. Esta visión más compleja y humana de Jesús encuentra apoyo significativo en análisis psicológicos modernos de las características que típicamente exhiben los maestros espirituales auténticos a lo largo de diferentes culturas y periodos históricos. Los individuos que logran niveles excepcionales de desarrollo espiritual raramente son las figuras asexuadas, emocionalmente distantes y físicamente desencarnadas que el cristianismo ortodoxo ha tendido a promover como ideales. Son más bien personas que han integrado exitosamente todas las dimensiones de la experiencia humana, incluyendo la sexualidad, la emotividad y la corporalidad, en una síntesis espiritual más elevada y holística. Es posible que la supresión sistemática de la dimensión esotérica del cristianismo haya contribuido directamente al desarrollo de actitudes profundamente problemáticas hacia la sexualidad, la corporalidad y la intimidad emocional que han caracterizado gran parte de la historia cristiana institucional. Si Jesús realmente participaba en prácticas iniciáticas que incluían elementos de intimidad física y emocional consciente, como sugiere explícitamente el Evangelio secreto de Marcos, entonces la tradición cristiana posterior de demonización del cuerpo y la sexualidad representa no una fidelidad a las enseñanzas originales, sino una traición fundamental a ellas. La figura del joven que Jesús resucita y posteriormente inicia en el Evangelio secreto es particularmente significativa en este contexto. Este episodio no describe simplemente un milagro de resurrección física seguido por algún tipo de instrucción religiosa convencional. Describe más bien un proceso completo de transformación espiritual que incluye tanto la muerte simbólica del ego anterior como el nacimiento consciente a una nueva forma de conciencia y percepción. El hecho de que esta iniciación ocurra durante una vigilia nocturna, donde el candidato está vestido únicamente con una túnica de lino, sugiere que el proceso incluía elementos conscientes de vulnerabilidad corporal y emocional que eran considerados necesarios para la transformación espiritual auténtica. Estas prácticas no representaban una sexualización inapropiada del proceso espiritual, como los críticos modernos han tendido a sugerir, sino más bien una integración consciente y cuidadosamente estructurada de todas las dimensiones de la experiencia humana en un proceso unificado de desarrollo personal. El cuerpo no era visto como un obstáculo para la espiritualidad que debía ser negado o trascendido, sino como un vehículo necesario y sagrado para ella. La intimidad emocional no era considerada una distracción peligrosa de los objetivos espirituales, sino un elemento esencial de cualquier transformación auténtica y duradera. ¿Cuán diferente podría haber sido el desarrollo de la espiritualidad occidental si esta comprensión más integrada y holística hubiera sido preservada y desarrollada sistemáticamente en lugar de ser suprimida y demonizada? Podemos obtener algunas pistas importantes examinando tradiciones espirituales no cristianas que mantuvieron enfoques más integrados hacia la relación entre espiritualidad y corporalidad. El Tantra hindú y budista, ciertas corrientes avanzadas del sufismo islámico, la cábala práctica judía, todas desarrollaron técnicas sofisticadas para integrar conscientemente la sexualidad y la intimidad emocional en procesos de desarrollo espiritual avanzado. Estas tradiciones demuestran que es posible mantener estándares espirituales muy elevados mientras se honra e integra la gama completa de la experiencia humana. No requieren la negación o supresión de la sexualidad y la emotividad, sino su transformación consciente y su utilización como energías para el crecimiento espiritual. Sus métodos han producido individuos de realización espiritual excepcional, que son simultáneamente completamente humanos
y profundamente iluminados. La supresión de estas dimensiones en el cristianismo ortodoxo no solo empobreció la tradición espiritual, sino que creó las condiciones psicológicas específicas para los abusos y distorsiones que han plagado repetidamente la historia cristiana institucional. Cuando la sexualidad es demonizada, en lugar de ser integrada conscientemente, cuando la intimidad emocional es vista como peligrosa en lugar de ser cuidadosamente cultivada, cuando el cuerpo es tratado como enemigo del espíritu en lugar de ser honrado como su templo sagrado, se crean inevitablemente las condiciones psicológicas para las patologías que vemos repetidamente en instituciones religiosas que predican celibato mientras practican secretamente diversas formas de abuso sexual y emocional. El Evangelio secreto de Marcos sugiere que existía una alternativa histórica real a esta dinámica patológica, una forma de cristianismo que podría haber desarrollado tradiciones espirituales saludables, integradas y psicológicamente sofisticadas. Pero esta alternativa fue sistemáticamente suprimida no porque fuera espiritualmente inferior o moralmente problemática, sino porque era políticamente inconveniente para aquellos que buscaban construir instituciones religiosas de masas basadas en el control centralizado y la dependencia psicológica. Los fragmentos preservados del Evangelio secreto también revelan aspectos de la personalidad de Jesús que han sido cuidadosamente editados fuera de la narrativa oficial durante siglos de redacción institucional. El Jesús de este texto no es la figura serena, emocionalmente controlada y psicológicamente distante de la iconografía cristiana tradicional, sino alguien capaz de formar vínculos emocionales profundos e íntimos con sus discípulos más cercanos. La descripción del joven que lo amaba y con quien Jesús pasaba noches enteras en enseñanza iniciática intensiva sugiere una capacidad para la intimidad emocional que la tradición ortodoxa ha encontrado profundamente amenazante. ¿Por qué la tradición cristiana institucional ha tenido tanta dificultad histórica para aceptar la posibilidad de que Jesús fuera una persona emocionalmente completa y capaz de formar relaciones íntimas significativas? La respuesta se encuentra una vez más en las necesidades específicas del poder institucional. Un Jesús humano, emocional, capaz de intimidad real, es mucho más difícil de controlar institucionalmente que un Jesús divino, distante y accesible solo a través de mediadores eclesiásticos apropiados que pueden interpretar y canalizar su voluntad según sus propios intereses. La humanización completa de Jesús no disminuye su estatura espiritual, sino que la aumenta dramáticamente al demostrar que la iluminación espiritual no requiere la negación o trascendencia de la humanidad, sino su completa actualización y realización. Un Jesús que puede amar profundamente, que puede formar vínculos íntimos auténticos, que puede experimentar la gama completa de emociones humanas mientras mantiene su claridad espiritual y su compasión universal, es un modelo mucho más poderoso y realista para el desarrollo humano que la figura desencarnada y psicológicamente inaccesible que el cristianismo ortodoxo ha promovido durante siglos. Los análisis técnicos más sofisticados del Evangelio secreto de Marcos han revelado características lingüísticas, estilísticas y teológicas que apoyan su autenticidad como un producto genuino del cristianismo del siglo II. El griego utilizado muestra las características dialectales apropiadas para el período y región específicos. Las referencias teológicas y litúrgicas son consistentes con lo que sabemos sobre las prácticas cristianas primitivas basadas en otras fuentes documentales. Los conceptos espirituales
encuentran paralelos precisos en otros textos de la época que han sobrevivido a través de diferentes canales de transmisión, pero incluso si aceptáramos la posibilidad de que Morton Smith fabricara el documento en el siglo XX, como algunos críticos han sugerido, ¿qué nos dice esto sobre las tensiones no resueltas y las contradicciones fundamentales en nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Un falsificador exitoso no inventa completamente de la nada, sino que explota hábilmente inconsistencias y lagunas existentes en el conocimiento histórico establecido. El hecho de que el Evangelio secreto de Marcos resulte tan plausible, tan consistente con patrones conocidos del desarrollo religioso del período, sugiere que toca puntos vulnerables, reales, en la narrativa cristiana oficial. Independientemente de su autenticidad específica, el Evangelio secreto de Marcos sirve como un recordatorio poderoso de cuánto no sabemos realmente sobre los orígenes del cristianismo y de cuánto de lo que creemos saber puede ser el producto de siglos de edición selectiva, supresión sistemática y construcción de narrativas por parte de instituciones con intereses específicos en mantener ciertas versiones de la historia mientras eliminan otras. Los textos que han sobrevivido para formar el Nuevo Testamento canónico representan solo una pequeña fracción de la literatura cristiana primitiva que una vez existió. Los eruditos estiman que cientos, posiblemente miles de textos fueron compuestos por diversas comunidades cristianas durante los primeros 3 siglos después de Cristo. La mayoría de estos textos fueron deliberadamente destruidos durante las controversias doctrinales de los siglos II al IV, cuando diferentes facciones cristianas lucharon por establecer sus interpretaciones particulares como ortodoxia oficial. Esta destrucción sistemática no fue el resultado de procesos naturales de selección textual basados en criterios puramente espirituales o históricos, sino de campañas conscientemente organizadas para eliminar versiones del cristianismo que fueron consideradas amenazantes para la ortodoxia emergente. Los líderes cristianos que finalmente triunfaron en estas luchas no se contentaron simplemente con promover sus propias versiones de la fe, sino que trabajaron activamente para borrar de la existencia todas las alternativas que podrían competir con su autoridad o desafiar sus interpretaciones. ¿Cuántos otros evangelios secretos, cuántos otros textos que podrían revolucionar completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo fueron exitosamente destruidos en estas campañas sistemáticas de supresión? ¿Cuántas otras dimensiones de la personalidad y enseñanza de Jesús fueron borradas tan completamente de la memoria histórica que ni siquiera sospechamos su existencia anterior? El Evangelio secreto de Marcos puede representar solo la punta visible del iceberg de una realidad histórica mucho más vasta y compleja de la que nos han permitido ser conscientes. La investigación académica moderna sobre el cristianismo primitivo ha comenzado a revelar la verdadera extensión de esta diversidad perdida. Los descubrimientos de textos gnósticos en Nag Hammadi en 1945, los análisis continuos de fragmentos de papiros en colecciones universitarias, las investigaciones arqueológicas de sitios cristianos primitivos en todo el Mediterráneo, todos apuntan hacia una realidad en la que el cristianismo de los primeros siglos era mucho más diverso, más experimental, más abierto a influencias externas de lo que la tradición ortodoxa ha querido admitir. Esta diversidad no representaba una corrupción del cristianismo auténtico por influencias externas paganas, como la apologética cristiana tradicional ha tendido a argumentar, sino más bien su expresión natural en un ambiente cultural complejo donde múltiples tradiciones espirituales interactuaban creativamente.
El cristianismo que finalmente triunfó institucionalmente no era necesariamente el más fiel a las enseñanzas originales de Jesús, sino simplemente el más exitoso en términos de supervivencia política e institucional en las circunstancias específicas del Imperio Romano tardío. ¿Qué criterios deberíamos utilizar entonces para evaluar las diferentes versiones del cristianismo primitivo? Si la supervivencia institucional no es necesariamente un indicador de autenticidad espiritual, si el éxito político no garantiza fidelidad a las enseñanzas originales, entonces necesitamos desarrollar criterios más sofisticados para distinguir entre tradiciones que preservan elementos auténticos del mensaje de Jesús y aquellas que los han distorsionado para servir otros propósitos. El Evangelio secreto de Marcos ofrece una perspectiva valiosa sobre esta cuestión, al sugerir que las tradiciones cristianas más auténticas pueden haber sido precisamente aquellas que fueron suprimidas por las autoridades institucionales. Si Jesús realmente operaba como un maestro iniciático dentro de tradiciones mistéricas establecidas, si su enfoque del desarrollo espiritual era más individualizado y experiencial que lo que las iglesias posteriores pudieron acomodar, entonces la supresión de textos como el Evangelio secreto puede representar una pérdida espiritual mucho mayor de lo que normalmente reconocemos. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para cómo entendemos no solo la historia del cristianismo, sino también el desarrollo de la civilización occidental más ampliamente. Si las dimensiones más auténticas y transformadoras del mensaje cristiano original fueron sistemáticamente suprimidas en favor de versiones más controlables políticamente, entonces gran parte de lo que consideramos la herencia cristiana de Occidente puede estar basado en distorsiones fundamentales de las enseñanzas originales. ¿Cómo podríamos recuperar hoy elementos de esta tradición perdida? ¿Es posible reconstruir aspectos de las prácticas iniciáticas cristianas primitivas basándose en fragmentos como el Evangelio secreto de Marcos y paralelos en otras tradiciones espirituales? ¿Qué valor podría tener tal reconstrucción para individuos contemporáneos que buscan desarrollo espiritual auténtico más allá de las limitaciones de las formas institucionales existentes del cristianismo? Estas preguntas no son meramente académicas, sino que tienen relevancia práctica considerable para millones de personas que sienten que las formas tradicionales del cristianismo no satisfacen sus necesidades espirituales más profundas. Si existieron versiones más completas e integradas del cristianismo, que fueron suprimidas por razones políticas más que espirituales, entonces su recuperación podría ofrecer recursos valiosos para la transformación personal y social contemporánea. El legado del Evangelio secreto de Marcos se extiende así mucho más allá de las controversias académicas sobre su autenticidad o las implicaciones teológicas específicas de su contenido. Este texto nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento histórico, el poder de las instituciones para controlar narrativas y las consecuencias a largo plazo de la supresión sistemática de perspectivas alternativas sobre eventos y figuras que han dado forma a la civilización occidental durante los últimos 2 milenios. Parte 3. Expandida. ¿Qué significa realmente conocer la verdad histórica cuando las fuentes disponibles han sido filtradas durante siglos por instituciones con intereses específicos en mantener ciertas versiones de los eventos mientras suprimen sistemáticamente otras? Esta pregunta no se aplica únicamente al cristianismo primitivo, sino a prácticamente todos los aspectos de la historia humana donde instituciones de poder han tenido tanto la capacidad como el motivo para moldear el registro histórico según sus necesidades políticas, económicas y sociales más inmediatas.
El caso del Evangelio secreto de Marcos ilustra vívidamente cómo este proceso de moldeamiento funciona en la práctica concreta. No se trata simplemente de que las instituciones cristianas promovieran activamente ciertas interpretaciones favorables de la figura de Jesús, sino que trabajaron sistemática y despiadadamente para eliminar de la existencia cualquier evidencia textual o testimonial que pudiera apoyar interpretaciones alternativas. Esta no fue una selección natural basada en el mérito espiritual o histórico de los textos, sino una campaña consciente, organizada y brutalmente efectiva de control informativo total. La resistencia académica y religiosa contemporánea al Evangelio secreto de Marcos debe ser entendida dentro de este contexto histórico mucho más amplio. No es simplemente que los eruditos y líderes religiosos tengan preocupaciones legítimas sobre la autenticidad técnica del documento, sino que el contenido mismo del texto desafía narrativas absolutamente fundamentales sobre las cuales se han construido instituciones enteras, sistemas completos de creencias y estructuras de poder que han dominado la civilización occidental durante casi 2 milenios. La amenaza que representa el Evangelio secreto no es puramente intelectual o teológica, sino existencial, para estructuras de poder que han dependido durante siglos de mantener ciertas versiones cuidadosamente editadas de la historia, mientras suprimen todas las alternativas que podrían socavar su autoridad. ¿Qué pasaría con la autoridad papal si se demostrara definitivamente que Jesús operaba dentro de tradiciones iniciáticas ya existentes? ¿Cómo podrían las iglesias protestantes mantener sus doctrinas de sola escritura si la propia escritura resulta ser el producto de una selección política tendenciosa? Pero ¿qué implicaciones tiene esta dinámica para nuestra capacidad de comprender no solo el cristianismo primitivo, sino cualquier período histórico donde instituciones poderosas han tenido tanto la capacidad como el motivo para controlar el registro histórico? Si podemos documentar la supresión sistemática de textos cristianos alternativos durante los primeros siglos de la era cristiana, ¿qué otros episodios de supresión histórica permanecen ocultos o han sido tan exitosos que ni siquiera sospechamos su existencia anterior? La metodología desarrollada por Morton Smith para investigar el Evangelio secreto de Marcos ofrece un modelo revolucionario para abordar estas preguntas históricas más amplias. Smith no se limitó a aceptar o rechazar el documento basándose en su compatibilidad con narrativas académicas o religiosas establecidas, sino que lo analizó sistemáticamente utilizando todas las herramientas disponibles de la crítica textual, histórica, lingüística y literaria más avanzada. Su enfoque fue seguir la evidencia hacia donde condujera, independientemente de las implicaciones potencialmente devastadoras para creencias o instituciones establecidas. Este tipo de investigación requiere no solo competencia técnica excepcional, sino también un tipo muy raro de valentía intelectual. Los académicos que desafían narrativas fundamentales arriesgan no solo sus carreras profesionales, sino también el ostracismo de comunidades intelectuales y religiosas que han invertido profundamente en mantener ciertas versiones de la historia. La reacción extremadamente polarizada a Smith ilustra claramente los costos personales y profesionales devastadores que pueden resultar de investigar temas que tocan los fundamentos del poder institucional establecido. Pero ¿qué alternativas realistas tenemos si queremos desarrollar una comprensión más completa, matizada y honesta de nuestro pasado? La opción de simplemente aceptar narrativas oficiales porque son convenientes, familiares o porque desafiarlas resulta psicológicamente incómodo,
no es compatible con los estándares de rigor intelectual que deberían caracterizar tanto la investigación académica seria como la búsqueda espiritual auténtica. La historia de la supresión del cristianismo esotérico, revelar por el Evangelio secreto de Marcos, también plantea preguntas profundas y perturbadoras sobre la relación entre espiritualidad auténtica e instituciones religiosas organizadas. Si este texto refleja accurately aspectos fundamentales de la enseñanza y práctica del cristianismo primitivo que fueron posteriormente suprimidos por razones políticas, entonces debemos preguntarnos seriamente si las instituciones cristianas contemporáneas están realmente preservando o traicionando sistemáticamente el legado espiritual que afirman representar. Las prácticas iniciáticas descritas en el Evangelio secreto sugieren un enfoque del desarrollo espiritual que es mucho más individualizado, más experimental, más consciente de la complejidad psicológica del proceso de transformación humana que lo que típicamente encontramos en el cristianismo institucional contemporáneo. El énfasis en la preparación individual cuidadosa, la iniciación gradual basada en la readinez personal, la transmisión directa de enseñanzas entre maestro y discípulo calificado, todo esto apunta hacia una comprensión del desarrollo espiritual como un proceso que requiere atención meticulosa a las necesidades y capacidades específicas de cada individuo. ¿Cómo se compara esta aproximación personalizada con los métodos de masificación religiosa que han caracterizado el cristianismo institucional durante la mayor parte de su historia post-constantiniana? Las iglesias cristianas han tendido a enfatizar la uniformidad doctrinal, la participación ritual estandarizada y la autoridad jerárquica centralizada sobre la exploración individual, la experiencia directa y el desarrollo personalizado que caracterizaban las tradiciones iniciáticas primitivas descritas en el Evangelio secreto. Esta diferencia no es meramente una cuestión de estilo organizacional o preferencia litúrgica, sino que refleja comprensiones fundamentalmente diferentes de la naturaleza misma del desarrollo espiritual y del papel apropiado de las instituciones religiosas en la vida humana. Una tradición basada en iniciación individual auténtica requiere líderes espirituales que sean genuinamente competentes para guiar procesos de transformación profunda. Mientras que una tradición basada en masificación puede funcionar perfectamente bien con líderes que son primarily administradores institucionales con conocimiento teórico pero sin experiencia transformativa real. El cristianismo esotérico, sugerido por el Evangelio secreto de Marcos, también implica una comprensión mucho más sofisticada de la relación entre diferentes niveles de enseñanza espiritual. No todos los individuos están preparados para el mismo tipo de enseñanza al mismo tiempo, y los intentos de forzar enseñanzas avanzadas sobre personas no preparadas pueden ser no solo contraproducentes, sino incluso dañinos para su desarrollo. Esta perspectiva requiere sistemas educativos espirituales que pueden evaluar cuidadosa y accurately la preparación individual y proporcionar enseñanza apropiada para cada nivel específico de desarrollo. Pero ¿cómo podría funcionar realmente un sistema así en el contexto de organizaciones religiosas de masas que necesitan procesar miles o millones de participantes de manera eficiente? La tensión entre las demandas de la iniciación individual auténtica y las necesidades de la organización institucional masiva puede ser fundamentalmente irreconciliable. Esto podría explicar por qué las tradiciones iniciáticas tienden a ser sistemáticamente suprimidas o marginalizadas cuando las religiones se convierten en instituciones sociales dominantes que deben competir en el mercado de masas por adherentes. Las implicaciones de esta tensión estructural se extienden mucho más allá del ámbito puramente religioso.
Sistemas educativos, organizaciones políticas, estructuras económicas, todos enfrentan versiones del mismo dilema básico entre personalización auténtica y eficiencia masiva. La historia de la supresión del cristianismo esotérico puede ofrecernos insights valiosos sobre cómo este dilema fundamental ha sido resuelto en otros contextos históricos y cuáles han sido las consecuencias a largo plazo de privilegiar consistentemente la eficiencia masiva sobre la autenticidad individual. El redescubrimiento del Evangelio secreto de Marcos en el siglo XX también coincide significativamente con un renewed interés general en tradiciones espirituales esotéricas que habían sido marginalizadas o completamente suprimidas durante el largo período de dominación cristiana institucional en Occidente. Movimientos como la teosofía, el New Age, diversas formas de neopaganismo y el renewed interés en tradiciones místicas orientales, todos reflejan una búsqueda widespread de alternativas a las formas institucionales dominantes del cristianismo que muchas personas sienten que no satisfacen sus necesidades espirituales más profundas. Es posible que este renewed interés refleje no simplemente una moda cultural, pasajera o el resultado de la secularización moderna, sino una genuina necesidad espiritual que las formas institucionales del cristianismo han fallado sistemáticamente en satisfacer. Si el Evangelio secreto de Marcos refleja accurately dimensiones importantes del cristianismo primitivo que fueron suprimidas por razones políticas más que espirituales, entonces la búsqueda contemporánea de alternativas podría representar un intento inconsciente de recuperar aspectos de la propia tradición cristiana que fueron perdidos durante el proceso histórico de institucionalización masiva. Esta perspectiva sugiere que la crisis contemporánea del cristianismo institucional en Occidente no es simplemente el resultado de secularización moderna o competencia de worldviews científicas, sino también el resultado de la incapacidad fundamental de las formas institucionales del cristianismo para satisfacer necesidades espirituales auténticas que las tradiciones esotéricas suprimidas podrían haber abordado mucho más efectivamente. Los métodos de análisis textual e histórico desarrollados específicamente para investigar el Evangelio secreto de Marcos también tienen aplicaciones mucho más amplias para understanding otros periodos y aspectos de la historia donde instituciones poderosas han tenido motivos claros y capacidades técnicas para controlar narrativas fundacionales. Técnicas desarrolladas para detectar interpolaciones textuales, para identificar layers de editing institucional, para reconstruir tradiciones suprimidas a partir de fragmentos sobrevivientes, todas pueden ser aplicadas sistemáticamente a contextos históricos que van mucho más allá del cristianismo primitivo. ¿Qué otros aspectos cruciales de la historia occidental podrían ser dramatically illuminated mediante aplicación sistemática de estos métodos a documentos y tradiciones que han sido marginalizadas o suprimidas por institutions with vested interests en mantener narrativas específicas? La investigación del cristianismo primitivo ha demostrado convincentemente que incluso las narrativas más establecidas y aparentemente bien documentadas pueden contener lagunas significativas e inconsistencias sistemáticas que sugieren supresión deliberada de perspectivas alternativas. El legacy del Evangelio secreto de Marcos también incluye las controversias metodológicas importantes que su descubrimiento ha generado dentro de la comunidad académica internacional. Debates sobre estándares apropiados de evidencia, sobre la relación compleja entre objetividad académica y commitments religiosos personales, sobre los límites apropiados de speculation histórica, todos han sido sharpened y clarificados significativamente
mediante el proceso prolongado de evaluar las claims de Morton Smith. Estas controversias metodológicas tienen implicaciones que se extienden far beyond el estudio especializado del cristianismo primitivo. En cualquier campo académico donde research intersects con institutions que have vested interests en maintaining specific narratives sobre el pasado, surgen preguntas similares sobre cómo balance rigorous investigation con institutional loyalties, cómo evaluate evidence objetivamente cuando challenges established views, cómo maintain intellectual integrity cuando findings tienen implications que van beyond purely academic concerns hacia áreas de poder social y político. La experiencia personal de Smith también ilustrates vívidamente las personal costs que pueden result de pursuing research que challenges fundamental narratives que societies use para define themselves. Academic careers pueden be permanently damaged. Social relationships pueden be irreparably strained, y researchers pueden find themselves completely isolated de communities que previously provided essential support y professional validation. Pero ¿cuáles son las ultimate costs de not pursuing such research cuando available evidence suggests que established narratives are fundamentally incomplete o systematically misleading? El Evangelio secreto de Marcos serves como un invaluable case study en estas broader questions sobre la relationship entre knowledge, power, institutional interests en modern societies. Whether or not el documento es authentic in el strict sense de being an actual product de second century Christianity, its discovery y las subsequent controversias illustrate vividly cómo institutions maintain control over foundational narratives, y exactly what happens cuando esas narratives are seriously challenged por potentially contradictory evidence. Understanding these dynamics is absolutely crucial para developing más sophisticated approaches a historical research más generally. Si institutions have systematically shaped el historical record para serve their particular interests over centuries, entonces historians must develop methods que can account para esta systematic shaping y attempt to reconstruct more complete y accurate pictures de past events y personalities. El Evangelio secreto de Marcos provides un extremely valuable model para how such reconstruction might proceed effectively, even cuando el available evidence es fragmentary, controversial o actively suppressed. Las philosophical implications del Evangelio secreto de Marcos también deserve serious attention from anyone interested in understanding las foundations de Western civilization. Si authentic, el document suggests que spiritual development puede involve dimensions de human experience que mainstream Christianity has systematically marginalized, demonized, or completely eliminated from consideration. Esta perspective challenges not only specific Christian doctrines, pero también broader cultural assumptions sobre la relationship entre spirituality y embodiment, entre transcendence y immanence, entre individual development y institutional authority. These challenges are not merely academic or theoretical, pero have profound practical implications para how individuals approach their own spiritual development en el contemporary context. Si el Evangelio secreto de Marcos reflects accurately important aspects de early Christian practice que were suppressed para political rather than spiritual reasons, entonces contemporary seekers pueden need to fundamentally reconsider whether institutional forms de Christianity provide adequate frameworks para authentic spiritual development. El document también raises fundamental questions sobre la nature de religious authority más generally. Si Jesus operated within established traditions de mystical initiation, rather than founding a completely novel religious system ex nihilo, entonces claims sobre el unique authority de Christian institutions become much more problematic y difficult a sustain. Esta perspective suggests que spiritual authority
derives primarily from demonstrated competence in guiding actual transformation processes rather than from institutional position o adherence a doctrinal orthodoxy. ¿Qué evidencia adicional podríamos buscar para evaluar estas claims más definitivamente? Los métodos desarrollados para analizar el Evangelio secreto podrían ser aplicados a otros textos cristianos primitivos que han sobrevivido en fragmentos o en traducciones. Archaeological evidence de sitios cristianos primitivos podría revelar prácticas rituales que support o contradict las implications del Evangelio secreto. Comparative analysis de tradiciones iniciáticas en otras culturas podría help us understand better whether las prácticas descritas en el text are plausible in su historical context. La cuestión de authenticity, however, may ultimately be less important than la cuestión de plausibility a historical consistency. Even si el Evangelio secreto de Marcos were a modern creation, el fact que it seems so plausible expert scholars suggests que it accurately reflects real tensions y contradictions in our understanding the early Christianity. A successful forgery exploits existing gaps in historical knowledge. Those gaps themselves tell us important things sobre what has been systematically suppressed or lost. El broader implications del Evangelio secreto de Marcos para understanding Western history extend far beyond questions sobre Christian origins. El document illustrates how institutions construct and maintain authoritative versions of their past, how they balance truthfulness con self-interest, and how individuals can pursue authentic understanding in contexts donde powerful forces have clear interests in limiting or controlling access to information. ¿Qué other foundational narratives de Western civilization might benefit from similar critical examination? La story de Greek democracy, el development de Roman law, el origins de modern science, el emergence de capitalism, all of these crucial elements of our cultural heritage have been shaped significantly por institutions with particular interests in maintaining certain versions of the events while suppressing alternatives. The methodology demonstrated in el investigation del Evangelio secreto de Marcos, careful textual analysis combined con awareness de institutional interests y political contexts, could potentially revolution our understanding de many aspects de Western history que we currently take para granted. This approach requires scholars quien are willing to follow evidence wherever it leads, regardless the implications para established beliefs o institutions. En el contemporary context, donde concern sobre fake news y institutional manipulation de narratives are widespread, estas lessons from el Evangelio secreto de Marcos controversy are more relevant than ever. We live in an era donde access to information seems unlimited, but where sophisticated techniques para controlling y shaping public understanding the events are also more powerful than ever before. How can individuals develop critical thinking skills que allow them to distinguish between authentic historical research and ideologically motivated manipulation? El ejemplo de Morton Smith suggests que genuine scholarship requires not only technical competence, pero también intellectual courage y willingness to accept personal costs in pursuit of truth. Las spiritual implications del Evangelio secreto de Marcos are equally relevant para contemporary seekers. Si authentic traditions de spiritual initiation were systematically suppressed on favor de mass religious movements, what does this tell us sobre cómo approach spiritual development today? Should we be seeking to recover lost elements to these traditions? Or should we be creating entirely new approaches que incorporate contemporary psychological and scientific understanding? El Evangelio secreto suggests que authentic spiritual development requires individual attention, careful preparation, and willingness to engage con all dimensions of human experience, including those que conventional religion often considers dangerous or inappropriate.
This perspective challenges both traditional religious approaches and secular materialistic worldviews. Perhaps most importantly, El Evangelio Secreto de Marcos reminds us that our understanding del past is always provisional, always subject to revision based on new evidence, always potentially influenced por interests que go beyond purely academic concerns sobre truth y understanding. This awareness should make us more humble sobre our historical knowledge, while simultaneously more committed to pursuing truth wherever it may lead. The legacy de Morton Smith's discovery, therefore, extends far beyond the specific controversies surrounding early Christianity. It provides an invaluable case study in how societies deal con challenges of fundamental narratives, como academic institutions balance rigor con loyalty, y como individuals can pursue truth even cuando doing so involves significant personal y professional risks. En conclusión, whether scholars ultimately conclude que el Evangelio Secreto de Marcos is an authentic ancient document or a sophisticated modern creation, el process de investigating its claims has already contributed significantly to our understanding to these broader issues, sobre knowledge, power, y institutional control. El document stands como un powerful reminder que truth-seeking requires constant vigilance against institutional pressures a conform, suppress o distort inconvenient evidence. La story del Evangelio Secreto de Marcos es ultimately la story de all suppressed knowledge, all marginalized perspectives, all alternative narratives which challenge established power structures. It reminds us that behind every official history lies a shadow history, the suppressed voices, the alternative interpretations. Recovering these lost perspectives may be essential not only para understanding our past accurately, pero también para creating a more authentic y truthful future. En un world donde institutional power increasingly depends on controlling information y shaping public narratives, el ejemplo del Evangelio Secreto de Marcos offers both warning y inspiration. It warns us sobre how easily crucial knowledge can be suppressed cuando it threatens established interests. But it also inspires us con its demonstration que determined individuals can still uncover suppressed truths and challenge official narratives, regardless del personal costs involved. The ultimate message del Evangelio Secreto de Marcos may be that truth has una way de surviving even los most systematic attempts at suppression. Hidden in monasteries, preserved in fragments, encrypted in coded language, remembered in oral traditions, authentic knowledge finds ways to persist until conditions allow para its rediscovery and reintegration into human understanding. This gives us hope that other crucial knowledge that has been suppressed may also eventually resurface, allowing humanity to develop una more complete and accurate understanding of its own history y potential.